Y hermanos, hemos estado leyendo en domingos pasados promesas muy importantes del Señor para nosotros que precisamente pues nos alientan ante todo lo que vamos viviendo y ante lo que hemos tenido que afrontar seguramente en algún momento de nuestra vida. Y me gustó mucho el pasaje de hace 8 días del Antiguo Testamento con el que cerramos, porque dice: He aquí que su Dios viene, él mismo vendrá y os salvará. Y este versículo es muy bonito para nosotros, porque es una promesa que hemos recibido. Dice que el mismo Señor vendrá y nos salvará. Y hermanos, esta promesa y lo bonito de las promesas en general del Señor es que éstas permanecen, dependen y se cumplen por la misericordia del Señor, sin importar nuestra fuerza o nuestra debilidad, sin importar nuestra entrega o nuestra claudicación. Y muy importante es esta palabra: dice el Señor mismo vendrá y os salvará. Y esto mismo también aborda el Evangelio de hoy en San Marcos 9, los versículos del 14 al 29, porque es un pasaje muy hermoso que nos enseña lo importante y quizás más reconfortante, que es dejar nuestras cargas, dejar nuestras circunstancias, nuestros problemas en el Señor. Pero lo curioso es que este pasaje pues lo hace de una forma un poco distinta. La narrativa inicia, si ustedes notan allí a partir del versículo 2 hasta el 13, la narrativa inicia con la transfiguración. Y en este caso, pues bueno, en otro momento hemos estudiado lo significativo de la transfiguración. Y todo inicia entonces el día de hoy cuando Jesús viene bajando del monte. Y es muy interesante el énfasis que hace San Marcos a propósito de esta nueva escena, de este nuevo momento, porque San Marcos refleja lo que San Pedro muy seguramente le dijo, que es la confusión que la gente estaba viviendo en ese momento. Y dice que cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Cuando uno lee el pasaje según lo escribió San Marcos, pues se ve cómo la gente estaba tensa, la gente estaba confundida, la gente estaba incluso molesta, no sabían qué estaba pasando, era una confusión a la que el Señor Jesús ya más específicamente le llama incredulidad. Y vaya, hasta Jesús les dice: ¿qué disputáis con ellos? Y una de las pistas que nos deja ver lo tenso, lo confuso que era esta situación, es cuando vemos cómo de entre las voces que se estaban dando, de repente sale uno de la multitud. Dice: y respondiendo uno de la multitud dijo, la voz de este personaje sobresalta entre la situación y dice: Maestro, traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y vean cómo el Señor Jesús, decía yo, califica esta situación, la actitud que están viviendo todos allá abajo. Y dice: oh generación incrédula. No le dice al papá incrédulo, no le dice a los discípulos incrédulos, no le dice a los escribas incrédulos, dice: oh generación incrédula. Porque esa es la situación, esa es la condición en la que el Señor encontró. No nada más a la gente ahí reunida, al mundo que Él vino a buscar. Y dice: ¿hasta cuándo os he de soportar? Y entonces les dice: tráiganme al muchacho. Y hermanos, claramente y por buenas razones había confusión en ese momento. Recuerdan que hace unos domingos, específicamente en San Marcos 6, leímos ese momento tan importante, ¿no?, para los discípulos, que el Señor los comisiona y dice que salieron todos a predicar a las aldeas cercanas. Todo mundo había ido a predicar y habían echado fuera demonios, habían anunciado y de hecho venían muy felices. Después les decía yo, una campaña de evangelismo exitosa, ¿no? Ya lo habían hecho, ya habían echado fuera demonios. Y sin embargo, pues obviamente están confundidos porque ahora no pueden.
Y eso por el lado de los discípulos. Imagínense el padre de familia que había vivido con esa situación de toda la vida. El Señor Jesús le pregunta cuánto tiempo lleva esta situación y dice el papá que desde niño. Más o menos entendemos por allí que tendría entre 14 y 17 años, era un muchacho. Imagínense desde niño sufriendo esta situación. Entonces, si de por sí eso ya es desgastante, imagínense ahora que viene con los discípulos a donde se supone que lo pueden ayudar, como había escuchado que habían ayudado a otros, viene con los discípulos y los discípulos no pueden ayudar. El hecho de que fuera desde niño nos dice que posiblemente esta situación no había sido causa de pecado, simplemente así era la condición del hijo. Entonces vean la situación, ya lo hemos hecho antes, ¿por qué no podemos? Y por el lado del papá he vivido toda mi vida y se supone que ellos ayudan y no me pueden ayudar. Imagínense nada más la tensión y Jesús les dice, generación incrédula. Y vemos, hermanos, cómo la narrativa empieza entonces cuando la gente se da cuenta, al fin llegó Jesús, todo se soluciona, ¿no? Y el papá viene y le dice, Señor, ayúdanos. Fíjense, me gusta mucho la frase que dice, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Es un poquito diferente la actitud del papá a otras personas que habían venido a Jesús. Porque el papá le está pidiendo, podríamos decirle, el favor al Señor. Señor, si puedes ayudarnos, ten misericordia de nosotros. Pero vean ustedes cómo San Marcos nos platica cómo el Señor maneja la situación, porque de inmediato el Señor dirige de que sea una petición general, Señor, ayúdame. Señor, tengo esta circunstancia, por favor, interven. El Señor dirige la situación al verdadero centro de toda esta situación, al verdadero asunto trascendente de este evento que le dice el Señor Jesús, si puedes creer, al que cree todo le es posible. El Señor Jesús dijo un poquito más específicamente, si puedes creer, al que tiene fe, todo le es posible. Y hermanos, esta palabra pues es un poco confusa porque pues obviamente tenían fe. Obviamente tenían, el papá sabía con quién llegar. Claro que tenían fe, pero ¿se fijan cómo no había sido posible? Y este es el problema de cuando nosotros entendemos estos pasajes fuera del mensaje del Evangelio. ¿Por qué? Porque la respuesta y la interpretación sería, es que no tuviste fe. Es que no creíste lo suficiente. Y peor, imagínense, cuando mal leemos el versículo 29, dice, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Viéndolo así simplemente, ¿cuál fue el problema? ¿Que les faltó orar bien? ¿O que les faltó orar con suficiente dedicación? ¿O que el demonio era demasiado fuerte para ellos? Y leyéndolo así nada más, fíjense cómo ya saqué toda una mitología de fuerza, de luchas, de batalla espiritual, como le dicen, nada que ver. Nada que ver con la situación y con lo que el Señor quiere enseñar. ¿Qué es lo importante de este pasaje? No qué oraciones tuvieron que hacer, no un manual de cómo derrotar a estos demonios. Eso al Señor no le interesa. Vean cómo el centro de este pasaje es una declaración que trastoca el corazón de la situación, tanto del papá como de los discípulos, como del ministerio del Señor. Nos presenta el lugar y la dicha de la que es para el cristiano el tener fe. ¿Cuál es el lugar de la fe en la vida cristiana?
¿Cuál es la bendición de tener fe para el cristiano? Dijo el Padre, creo, ayuda mi incredulidad. Y hermanos, esta confesión de fe, creo, ayuda mi incredulidad, es el resumen de la vida cristiana. A eso se limita la vida cristiana. Porque fíjense, muy importante, está formada por dos partes. Creo. La palabra creo es una confesión de fe, resultado del Evangelio. Y hermanos, como cristianos nosotros tenemos la dicha de cada 8 días, lo notemos o a veces nos pase desapercibido, tenemos la dicha de decir, creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, y creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, y creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Cristiana, etcétera, etcétera. Hermanos, esa es una bendición cristiana. Creo. Esa es la libertad, ese es el gozo, ese es el sustento del creyente. Decir, creo, porque sí creemos y sí podemos creer. El papá estaba atribulado, el papá estaba en problemas, estaba triste, estaba acongojado, pero no estaba desahuciado, ¿se fijan? Y el cristiano igual, tenemos esto, tenemos lo otro, tenemos así, pero no estamos desahuciados. Porque sin importar esto, sin importar aquello, sin importar lo que suceda, los cristianos podemos decir, creo. Esa es la confesión cristiana, esa es la confesión de fe del Evangelio. Y hermanos, sin embargo, también fíjense cómo la segunda parte dice, ayuda mi incredulidad. También en este caso es la confesión de nuestra condición, de nuestra necesidad. ¿Por qué le confesamos al Señor nuestros pecados cada 8 días? Porque a pesar de que creemos, a pesar de que confesamos, también hay una parte en nosotros, fíjense bien, hay algo, digamos, intrínseco en la persona humana que nos impide creer. Y hermanos, a nosotros nos parece intrascendente decir creo, porque no nos damos cuenta que decir creo es antinatural. Decir creo es digamos, es tan ajeno a la naturaleza humana como siquiera venir al Señor. Nosotros por naturaleza no creemos. Creer es un milagro del Señor en nosotros. Y cuando el padre de familia dice, creo, ayuda a mi incredulidad, esa es también la confesión de nuestra condición por la que decimos, Señor, ayúdame. Y hermanos, aquí es donde se ve nuestra vida cristiana, nos vemos nosotros reflejados en el padre de familia. Y es que aunque nosotros sabemos a quién recurrir, aunque nosotros sabemos orar, aunque nosotros no sabemos todo por ser cristianos, fíjense cómo también es cierto que hasta la fe más firme, que hasta la certeza más firme, cuando vienen situaciones fuera de lo normal, cuando vienen conflictos que superan nuestro estándar de lucha cristiana, también es cierto que nuestra fe tambalea. Y si decimos que no, es arrogancia. Hay muchas veces, hermanos, en las que hasta la certeza más fuerte puede estremecerse. Y hermanos, curiosamente el corazón de este papá reconocía su debilidad. No solo el corazón del papá estaba reconociendo su debilidad, sino que fíjense cómo la situación había expuesto la debilidad de la fe de los discípulos. Todo estaba bien, ¿no? O sea, ya lo habían hecho, ya habían echado fuera demonios, ya habían traído muchos como seguidores de Jesús. Ellos eran cristianos de excelencia y viene esta situación y todo el mundo, como nos relata San Marcos, estaban en crisis. ¿Qué pasó con los cristianos? Eran de los mejores cristianos del momento.
por no decir que los únicos, pero eran, vaya, ni siquiera estamos hablando de los seguidores en general, estamos hablando de los discípulos que se quedaron allí, de los otros 9. Y la gente luego va a decir, es que les pasó eso porque ellos no eran Pedro, no eran Juan y no eran Jacobo. Porque si Jacobo, Pedro y Juan hubieran estado allá abajo, no les hubiera pasado. Ese no es el punto. Vean cómo San Pedro viene arriba en el monte y bien confundido con sus propios problemas. El punto no es ese, el punto de que, es que te falta ser más cristiano. El punto no es ese, es que ¿quién te manda a ser mal cristiano? El punto es que somos humanos en donde la incredulidad es parte de nuestra naturaleza. Y el cristiano que no reconoce su debilidad de fe es un cristiano arrogante. Y lo muy triste, hermanos, es que como el Señor nos ama, permite que vengan situaciones para evidenciar, para deshacerse de nuestra arrogancia y evidenciar nuestra debilidad. Y dice el Señor Jesús, pues ¿hasta cuándo? Y hermanos, en la vida cristiana muchas veces nos sentimos listos para afrontar lo que sea. O le hablamos al hermano que sabemos que puede con lo que sea. O al pastor, para que el pastor vaya y ore, al cabo que el pastor es mejor cristiano. Y nos sentimos listos para afrontar o que tenemos un pastor con un poder espiritual muy grande y todo, ¿no? Confiados en los dones, en las herramientas, en el pastor que viene muy capaz o lo que ustedes quieran. Y de repente qué difícil es cuando nos damos de frente con una situación que no podemos solucionar. Cuando nos enfrentamos con una situación en la que la oración no resulta. Yo me acuerdo en mi vida, y los que me conocen más o menos acordarán, en mi vida, una de las mejores oraciones que he hecho en mi vida fue la única que no ha servido. Y yo me acuerdo, tenía pues como 12 años y yo oré y pedí, Señor, y estaba muriéndome. Y el Señor no me hizo caso. Y mi oración no pudo cumplir lo que yo pedí. ¿Se fijan el problema de hacer de la oración una mitología? Una fuerza como los Jedi que mandan sus poderes porque cuando no sale, una de dos, o los cristianos desfallecen y quedan, como decía yo, del papá, desahuciados, o dudan del Señor. Es que el Señor no me ama, es que el Señor no me escucha, es que hice que el Señor no me oye. Nada que ver con el evangelio de la palabra. ¿Fijan? No que muy poderoso, no que tu pastor con muchos dones espirituales y no sirve de nada. Y hermanos, fíjense bien, ¿qué hizo el papá gracias a lo que el Señor había hecho en su vida? Gracias a esa pregunta, gracias a esa afirmación, que hizo el Señor Jesús. Cuando el papá dijo, creo, ayuda a mi incredulidad, dijo, sí creo y sí tengo fe, pero esta circunstancia, esta situación requiere del Señor. Y hermanos, este pasaje nos enseña que ni el perdón, porque esto también aplica para el pecado, es que yo le he pedido al Señor que me saque de este pecado tantas veces y no me hace caso. Es que este pecado es muy grande y necesito meterme en un monasterio, como lo criticaba el doctor Lutero, para corregirlo. Y hermanos, este pasaje por eso nos enseña que ni el perdón del Señor, ni el ser librados de pecados grandes o salir de circunstancias difíciles requieren de una fe fuerte. El perdón del Señor ante nuestras faltas y su pronto auxilio en las tribulaciones requieren solamente de su misericordia y el Señor está listo para darlo.
¿Cuántas veces no pensamos que para que el Señor me libre de algo, para que el Señor me responda, para que el Señor me perdone, necesito una oración sincerísima, una oración poderosísima que convenza al Señor? El Señor nos conoce mejor que nosotros mismos. ¿Cuándo vamos a tener una oración 100% sincera, pura y verdadera? Y hermanos, el Señor perdona, el Señor responde porque Él es poderoso y misericordioso y se acabó. No porque lo convenzamos, no porque nos lo ganemos, no porque le arrebatemos la promesa, como dicen, porque el Señor es bueno y para siempre es su misericordia y se acabó. Y hermanos, por eso el Señor Jesús, fíjense, en el versículo 29 dice, este género con nada puede salir sino con oración, ayuno. Porque este es el misterio que enseña la oración, el ayuno, que hay circunstancias en las que el Señor actúa porque es poderoso y no por nuestra intervención. Hermanos, la verdadera oración y el verdadero ayuno es el que nos quita de en medio. La oración y el ayuno no son mantras, no son hechizos como los brujos cristianos dicen. La oración y el ayuno tienen el propósito de hacernos más débiles, de hacernos menos fuertes para que el Señor se fortalezca en nuestra debilidad. Y hermanos, por eso la gente que no conoce al Señor dice, ay, pues, ¿cómo las oraciones van a sacar de un problema? Hermanos, porque eso es lo mejor que el cristiano puede hacer. ¿Qué es lo mejor que el cristiano puede hacer en una situación difícil? Orar. Porque mientras el cristiano está de inútil orando, el Señor está poderoso actuando. Ese es el propósito y ese es el misterio de la oración y el ayuno. Hermanos, si los discípulos hubieran orado y ayunado, el Señor hubiera actuado de todas maneras. ¿Para qué estaban todos perplejos y desesperados y confundidos? Y es que hoy no bajó, el Espíritu Santo hoy no bajó. La oración al ayuno los hubiera puesto en su lugar y esperando que el Señor interviniera. Hermanos, aquel día los discípulos no pudieron echar al demonio porque esa, al igual que muchas situaciones de nuestra vida, requieren simplemente que el Señor tome el control. Señor, yo ya pedí. Señor, yo ya prediqué. Señor, yo ya hice lo que me has mandado hacer. Que se haga tu voluntad. ¿Qué más hago? Y qué difícil es llegar a ese punto, ¿eh? Se fijan que imagínense si el papá hubiera vivido con este tipo de mantras, de magias, de procesos, a la hora que su hijo cayó como muerto, ¿qué hubiera hecho el papá? Pues me salió peor. Lo traje para que lo exorcizaran y me lo mataron. Y sin embargo, hermanos, el papá, por la gracia de Dios en su vida, al igual que nosotros, aprendió a dejárselo. Señor, sí creo, pero tú hazte cargo. Tú ayuda a mi falta de fe. Tú ayuda a mi circunstancia. Tú ayuda a mi situación. Y hermanos, qué hermoso que la mejor respuesta cristiana ante la dificultad, la mejor respuesta cristiana ante la prueba que sobrepasa nuestras capacidades es cerrar los ojos y orar. Tan simple como eso, cierro mis ojos y oro. Señor, creo, ayuda a mi incredulidad. Y hermanos, nosotros, al igual que el papá aquel día, aunque nuestra situación caiga como muerta, ¿qué hizo el Señor Jesús? Cae como muerto y como que, ay, mira, se te cayó tu hijo. Y se lo dio. Y asunto arreglado. Se acabó. Y así lo puede hacer el Señor. Así estemos desesperados, estemos orando, estemos tirados en el suelo rogando una bendición.
o oremos simplemente, el Señor responde. Y el Señor lo hará porque es misericordioso. Y qué bonito Isaías 50:10 que dice que llama a que el que no tiene luz, que el que no tiene, digamos, fortaleza en su vida, lo único que tiene que hacer es confiar en el nombre del Señor y apoyarse en su Dios. Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos porque tú, Padre, nos enseñas a orar. Gracias, Señor, porque tu Hijo nos ha mostrado lo importante, Señor, que es la oración y el ayuno, Señor. Gracias te damos, Padre, porque al orar y al ayunar, Señor, tú nos enseñas que la mejor respuesta cristiana, Señor, ante la adversidad es dejar todo en tus manos. Y Padre, te pedimos que las circunstancias de nuestra vida, todos esos conflictos, esas necesidades que sobrepasan nuestra capacidad, que sobrepasan, Señor, nuestro entrenamiento cristiano, Señor, siempre están en tus manos. Y Padre, te pedimos que ante las situaciones que nos sobrepasen, ante las situaciones, Señor, que hagan nuestra fe temblar, Señor, tú tomes el control de cada una de esas circunstancias, Señor. Enséñanos, Padre, a orar, enséñanos, Padre, a ayunar según tu voluntad y que tu nombre, Señor, sea enaltecido en nosotros, Padre. Ayúdanos a confiar en tu misericordia, a confiar en tu nombre y apoyarnos en ti, que eres nuestro Dios. Sé con nosotros en esta semana, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.